Ens acompanya Iago Niguerola, conseller de Treball, Comerç i Indústria y portavoz del PSIP. Buen vespre, buenas noches, conseller. Gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Usted, como hemos anunciado ahora, es portavoz oficial del PSIP en las Islas Baleares. Usted, por tanto, es militante del PSIP y del PSOE. ¿Usted es socialista de los que piden aplicar a rajatabla la legalidad constitucional en Cataluña o es de los socialistas que dicen vamos a ver si podemos abrir una puerta negociadora con Puigdemont? Yo creo que lo hemos manifestado muchas veces. Somos, y yo creo que también está en el espíritu constitucional, buscar una solución dialogada a un conflicto político como el que hay en Cataluña. Y por tanto hay que abrir vías de diálogo para buscar una solución que permita dar una respuesta a un problema que está generando una gran fractura social en Cataluña. Y por tanto yo creo que hay que buscar esos puentes de diálogo para buscar esa solución que es necesaria, ¿no? Puentes de diálogo con un presidente y un gobierno que ya anuncian que van hacia la independencia unilateral, que están incumpliendo todos los requerimientos del Tribunal Constitucional, que están en contra de la normativa constitucional. ¿Cómo dialogamos? Bueno, yo creo que vamos a ver qué pasa con si se declara o no se declara esa declaración unilateral de independencia. En todo caso, está claro que estaría fuera de cualquier planteamiento actualmente posible, pero yo creo que también hay que buscar en las dos partes que se dialogue. No podemos llevar tantos años sin buscar una solución por ninguna de las dos partes. Yo creo que también el gobierno del señor Rajoy no ha hecho ningún intento de buscar un acercamiento o buscar un diálogo cuando tienes un problema político y también social, con una sociedad que está también buscando qué soluciones se pueden aportar y simplemente pues es esperar a que pasen acontecimientos y dejarlo todo en manos de jueces y tribunales o policía, que creo que tampoco es la solución. Yo creo que es el momento de que liderazgos fuertes, líderes políticos que estén a la altura de buscar una solución a un problema que tiene que ser finalmente político. No será vía tribunales, vía detenciones o vía lo que pasó el domingo pasado, cómo se pueda solucionar. Será al final sentándose, discutiendo y viendo cuál es el marco en el que podemos solucionar un problema como el actual. Una posible vía de diálogo, y se lo pregunto como portavoz del PSIP, pasa porque no haya declaración unilateral de independencia, porque si hay declaración unilateral de independencia es que ya no nos queda margen para dialogar. Quedan días hasta eso. Yo creo que lo que hay que buscar es evitar esa situación y para eso esperemos que todavía hay tiempo para que se pueda discutir, dialogar y buscar ese acercamiento que yo creo que es básico y necesario para evitar esa confrontación que yo creo que tiene que evitarse, ¿no? Si no, al final, no solo por lo que pase el lunes o lo que pase el martes, ¿no? Yo creo que lo más grave es la fractura social de cuántos años puede quedar, ¿no? Después de eso, después de un choque tan fuerte, ¿cómo quedará una sociedad como la catalana? ¿Cómo quedará la gente, sobre todo toda la generación joven de 18 en adelante? ¿Cómo quedará marcada por unos acontecimientos que cómo explicaremos? Y cómo explicaremos todos que no hemos hecho lo suficiente para buscar un acuerdo o una solución dialogada a un conflicto político. Todos decimos que hay un conflicto político en Cataluña y que hay un problema político en Cataluña que hay que saber enmarcar. Todos vemos que hay una parte de la sociedad que tiene unas reivindicaciones ya desde hace años que cada vez, además, yo creo que van a más, ¿no? En el tiempo han ido a más y es lo que hemos visto en las encuestas porque tampoco se ha buscado otra salida y cuando se buscó una salida después se declaró inconstitucional ese estatuto. Por tanto, si todos vemos eso, lo que hay que pedirle a los dirigentes es que dialoguen y lo que estamos viendo es que no lo están haciendo y por tanto yo creo que hay que exigir esa máxima responsabilidad a las dos partes, no solo a una, a las dos partes, para que se busque esa solución. Dado que el gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, vemos que no da ni un solo paso hacia ahí donde usted está marcando el camino, a un posible diálogo, un encuentro, evitar el choque de trenes que ya se ha producido, por cierto. El PSOE se plantea, y se lo pregunto, insisto, como portavoz del PSI, ¿se plantea liderar algún tipo de recomposición de fuerzas políticas en el Congreso para crear una nueva mayoría que pueda, de alguna manera, tomar el relevo al gobierno de Rajoy para afrontar el problema de otra manera? ¿Se plantea el PSOE formar nuevas mayorías en el Congreso, dada la situación de excepcionalidad que vivimos? Yo desde el PSIP comprendo que lo que tenemos que buscar, y yo creo que nuestro partido, y por tanto el PSOE,
debería buscar, y lo ha hecho siempre, es situarse en la solución, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista siempre, por estos días, se mira mucho hacia el Partido Socialista, ¿no? Somos un partido que ha tenido una presencia muy fuerte institucional en Cataluña, que ha tenido siempre pues, un número importante de diputados en Cataluña, por tanto estamos dentro del entramado de Cataluña con una fuerza histórica yo creo que importante, y por tanto, y también hemos gobernado España durante bastantes legislaturas. Yo creo que todo eso hace que tenga que ser un actor imprescindible para esa búsqueda de la solución, que sea un actor que busque ese diálogo, y yo creo que eso es en lo que tiene que estar, ¿no? Ya veremos cómo son los distintos mecanismos que se puedan articular. Propuso una comisión, creo, hace escasas semanas en el Congreso de los Diputados para que se trabaje en buscar una solución dialogada. Creo que es la apelación continua que se está haciendo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar. Conseller Negueruela, sí. Dejamos archivamos su cargo de portavoz del PSIV y vamos a su cargo institucional de conseller. Durante toda esta legislatura usted está teniendo un protagonismo absoluto dentro de lo que es el Gobierno, de preeminencia en encontrar soluciones. Se lo digo así de claro. Hemos estado hablando con distintas personas y dicen, ¿qué consejeros destacan? Negueruela. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues con el convenio de turismo que acaban de firmar ahora mismo y que usted está viendo, hostelería. Un convenio excepcional, un convenio que no habíamos vivido nunca en las Islas Baleares, un convenio con aumentos de sueldo que nadie se planteaba nunca que aquí pudieran darse. Además, con un control de las enfermedades laborales, de las cargas de trabajo, un control exhaustivo de las Kellys, del problema que tienen las Kellys, que es un problema que hemos venido arrastrando. Hemos tenido incluso manifestaciones. Un convenio que además, también excepcionalmente, también nos ha sorprendido mucho. Las empresas subcontratadas deberán respetar también el convenio, por tanto los empresarios no podrán contratar a personas de otras empresas con un valor, con salario mínimo. Convenio excepcional. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, yo creo que, en primer lugar, poner en valor el acuerdo alcanzado por empresarios y organizaciones sindicales, ¿no? Yo creo que ha sido un acuerdo que se ha forjado durante muchos meses, donde ha habido mucho diálogo. Yo creo que hay que ponerlo en valor, y se ha buscado una solución, además, que yo creo que es otra de las novedades y yo creo de los valores que tiene este convenio. No solo es la importancia del mismo, que lo es, y probablemente pues esa cifra del 17% no solo sirva para un crecimiento económico y una mejora de los directamente afectados, sino también mejorará el conjunto de nuestra economía, porque afectando a 1 de cada 4 trabajadores tendrá un efecto sobre el consumo y yo creo que también moralizante. Tiene un efecto sobre una población que hasta ahora ha visto cómo la salida de la crisis solo beneficiaba a unos, ¿no? Estábamos viendo crecimientos muy altos y no veíamos traslado a las rentas salariales, y ahora las comenzamos a ver, y por tanto yo creo que eso es un valor positivo. El otro es que se ha hecho sin conflictividad. O sea, se ha conseguido antes de tener que denunciarse el propio convenio, y por tanto permite, y yo creo que también, por eso también la cifra tan alta, permite planificar con total tranquilidad las próximas temporadas, sin tener el riesgo a posibles movilizaciones durante las ferias internacionales que marcasen pues, una señal de preocupación a los mercados internacionales turísticos, que al final son los que mueven una cantidad enorme de visitantes. Y por tanto yo creo que todo eso junto, todas esas condiciones, y yo creo que los empresarios hayan tenido en cuenta que también tocaba redistribuir, que no se puede estar permanentemente con unos beneficios muy altos sin repartirlos entre los trabajadores, y también el trabajo hecho por las organizaciones sindicales ha permitido que todos esos factores juntos hayan determinado un convenio tan importante, y desde luego en el que nosotros estamos encantados también de poder haber colaborado y tener una parte como es la tripartita, donde estableceremos temas de cargas de trabajo. Yo creo que también es de vital importancia. Ha dicho usted como uno de los elementos fundamentales del acuerdo el que los empresarios han decidido repartir los beneficios que está dando ahora el turismo. Pero no todos los empresarios piensan igual. O sea, este convenio parece que, dicen, es el convenio de las grandes cadenas. En un hotel de 4 o 5 estrellas, con unos proveedores ya consolidados, con una economía de escalas de las grandes cadenas. De hecho, hoy hemos oído al presidente de la pequeña empresa, el señor Jordi Mora, que dice que de positivo nada, que un pequeño comercio, un pequeño restaurante, un pequeño bar, un aumento del 17% le hunde. ¿Es un convenio solo para los grandes y que fastidia a los pequeños? No, yo creo que... puedo respetar las opiniones del presidente de
pyme, ¿no? Yo creo que también tienen sus distintas peculiaridades, han sufrido pues, en los últimos años cómo se salían asociaciones internas y por tanto yo creo que esa búsqueda de ese espacio lo veo razonable y lo veo lógico, ¿no? Pero creo que tiene que ir más allá. Yo he escuchado en muchas ocasiones a Tony Mas, presidente de PYME Mallorca hasta hace poco, defender las subidas salariales en todos los convenios, ¿no? Con independencia del tamaño de la empresa. Y lo hemos escuchado en estos mismos estudios, lo hemos escuchado en muchas radios, ¿no? Yo creo que, y era un valor importante de la PYME, ¿no? Decir que las empresas tienen que generar mejores salarios, porque también en las pequeñas y medianas empresas, cuando eso sucede, sus trabajadores son sus principales clientes. Y lo hemos escuchado también en el convenio de comercio, este razonamiento, en este caso hecho por el presidente de AFEDECO, que tiene también un gran número de empresas pequeñas, ¿no? Cómo haces un razonamiento de que cuando suben salarios, y si te pones desde un punto de vista económico, ¿no? Y yo creo que eso es lo que falta en ese razonamiento, mejora nuestra economía. Cuando introduces tantos millones de euros, en este caso unos 500 millones de euros en el conjunto de la economía en su totalidad mejora porque aumentas el consumo. Y muchos de los camareros de hoteles después son clientes de bares. Y eso es un factor también importante que se tiene que tener en cuenta. El otro es que la subida salarial es de un 17%, pero las tablas salariales siguen teniendo tres módulos, el módulo A, el módulo B y el módulo C. En el módulo A están los hoteles de más categoría, en el módulo B menos categoría y en el módulo C bares y según qué tipos de restaurantes, ¿no? Donde esa subida estamos hablando pues, que no son entre los 100 y los 200 euros en 4 años, está más en torno a los 100 en 4 años y no es una cantidad, yo creo, tan inasumible por esas empresas que también durante estos años, sobre todo estos 2 últimos años, también hay muchos bares y muchos restaurantes que se han visto beneficiados de las temporadas turísticas. Por tanto, yo creo que es una medida positiva para el conjunto de nuestra economía, extraordinariamente positiva para los 137.000 trabajadores que se beneficiarán directamente y que beneficiará también a nuestras empresas. Otra cosa es a lo mejor el primer impacto de la noticia para según qué tipo de empresas, pero yo creo que después se irá asumiendo y se verá como razonablemente y como seguramente dentro de 4 años veamos que ha sido una noticia positiva, no solo desde un punto de vista laboral, sino también económico. Señor Negueruela, hemos dicho que este convenio de la hostelería es excepcional en muchas cosas. También es excepcional en otra cosa, en que la firma del convenio en medio había un conseller. También lo vimos en el convenio de comercio. Aquí en las Islas Baleares nunca habíamos visto un conseller firmando convenios. ¿Por qué estaba usted en esa foto? No he firmado el convenio. Bueno, estaba en la foto, por lo menos la medalla estaba ahí para ponérsela. Hemos firmado dentro de ese acuerdo, hay una parte bipartita y una parte tripartita. Hemos firmado la parte tripartita que hace alusión a las cargas de trabajo. Que estemos en la solución del conflicto y que hagamos un trabajo para la solución del conflicto y la trabajemos conjuntamente, no diré si se nos pide o no se nos pide, sino que yo creo que hemos conformado un diálogo social donde las organizaciones empresariales y sindicales y el propio gobierno tenemos una confianza en los distintos interlocutores que formamos parte y por tanto intentamos, antes de que aparezca el conflicto, buscar una solución pactada. Y yo creo que eso es lo que hace que, conformando esa confianza, luego, efectivamente, cuando se produce la firma, pues las partes consideren que también debe estar un sujeto que ha participado en la negociación, como es la Consellería. No solo soy yo, es también todo el equipo de la Consellería, es la directora general de Trabajo, ¿no? Que yo creo que ha hecho durante todos estos años de legislatura un trabajo excepcional en la solución de conflictos, los grandes y los pequeños que pasan desapercibidos. Y es una consellería que lo dijo desde el principio, que buscaría siempre la solución del conflicto y que buscaría siempre anticiparse y mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Esa es nuestra función y lo seguiremos haciendo porque creemos que es positivo y se ha visto que es positivo. Solo el hecho de que no se haya tenido que denunciar el convenio y por tanto que no haya ese conflicto, yo creo que merece la pena todos los esfuerzos de mediación que hayamos podido hacer para esa solución pactada, ¿no? Le duela ahora a quien le duela. Ese 17% de aumento salarial, esa exigencia que las empresas subcontratadas por las empresas hoteleras cumplan el mismo convenio, las mismas condiciones, como dice usted, ese equipo tripartito para reconvertir los problemas laborales de salud que provocan determinadas acciones, ¿también lo vamos a ver en otros convenios colectivos? ¿Puede otro sector pedir el 17% de aumento? El otro día, es una buena pregunta. Yo el otro día
lo hablábamos cuando dábamos los datos de paro, ¿no? Yo creo que cada convenio tiene su negociación, ¿no? Y yo creo que, por tanto, pero no porque cada convenio tenga estrictamente su negociación, sino porque también cada convenio representa un sector y cada sector tiene un nivel de crecimiento. No es lo mismo los crecimientos que hemos escuchado en el nivel de hotelería, que son beneficios empresariales muy altos, que tiran mucho del PIB, o otros sectores industriales que a lo mejor tienen unos beneficios mucho más pequeños. Por tanto, lógicamente no se puede exigir lo mismo a cada sector. Hemos visto cómo este año se firmaba el comercio con un 6,5, pero que el primer año era un 3, retroactivamente un 3. Eso también supone un gran traspaso de rentas, ¿no? Porque ese 3 de forma retroactiva era un gran traspaso de rentas, aunque en los siguientes años pues más moderado, a ser 1,75, ¿no? Prácticamente 2, en todo caso siempre por encima de la media española. Y yo creo que esa adaptación a cada sector también es importante. Lo que yo creo que había un común acuerdo y una unanimidad es que el sector de hostelería era el momento de subir de una forma importante porque tiene un efecto después muy importante en nuestra economía. Y eso es lo que hemos ido buscando. El resto de convenios que quedan, ya se ha negociado sanidad privada, ya se ha negociado comercio, prácticamente los grandes convenios están negociados y hacia el final de legislatura veremos qué pasa en el sector del transporte, que sería de los últimos que quedan. Pero yo creo que la legislatura en materia de negociación colectiva está bastante encaminada. Hemos sabido hoy, lo hemos dicho en el informativo, y usted evidentemente ya lo sabe, que Podemos ha cambiado de secretario general. May de la Concha es del ámbito de Alberto Jarabo. Alberto Jarabo es el propugna, digamos, para decirlo de alguna manera, que Podemos, ha llegado el momento en que Podemos entre en el gobierno. Había una cierta discrepancia entre el partido, han ganado los partidarios dentro de Podemos de que es el momento de que Podemos tenga el protagonismo que debería haber tenido desde el primer momento. Como conseller y como portavoz del PSIP, se sienta usted ahí un día en el Consejo de Gobierno y tiene al lado a dos consellers o consellers de Podemos. ¿Qué le parece? Yo no tendría ningún problema en tener a consellers de Podemos al lado. Los tengo detrás en el Parlamento, ¿no? Yo comparto, sí, lo vemos cada martes y claro, comparten, sí, tenemos momentos de holgorio, sí, para decirlo de alguna manera. Tenemos buena relación sí, con ellos. Yo tengo muy buena relación con todos los diputados. Yo lo que creo es que primero que tenemos unos acords pel canvi, unos acords firmados, que establecen cómo se articulaban los equilibrios para conformar ese gobierno. Por eso Podemos tiene la presidencia del Parlamento y por eso se ha conformado el gobierno como se ha conformado. Y por tanto, cualquier otro cambio requeriría volver a hablar de los acords pel canvi, ¿no? En segundo lugar, yo creo que Alberto hoy ha señalado que deberían estar o bien en esta legislatura o también ha acabado la frase diciendo o en la próxima, ¿no? Creo que es lo que faltaba en la pregunta, acabar, como señaló él, en esta o en la próxima. Bueno, yo creo que con esa frase resume bien pues, el momento en el que nos encontramos, que hay que, por supuesto, todos abiertos a un diálogo con un partido como Podemos, que tiene, desde luego, ahora mismo ha tenido muy buenos resultados en nuestras islas y que además gobierna muchas otras instituciones, ¿no? Está en distintos ayuntamientos, está en los consells y por tanto pues, compartimos distintos gobiernos, yo creo que de una forma positiva, ¿no? Más allá de que a veces se pueda ver más o menos ruido, a los resultados me remito, ¿no? Y yo creo que la sociedad balear está mucho mejor con este gobierno que con el anterior y desde luego los trabajadores y trabajadoras yo creo que empiezan a verlo. Conseller Iago Neguero Vela, hemos consumido mucho más tiempo del que teníamos previsto. Los temas que hemos tratado, las explicaciones que usted ha dado han sido muy, muy interesantes. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Un placer venir.